כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברג'וינס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברג'וינס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Y es el concepto de la Tehiyat HaMetim, o como les conocemos en español, la resurrección de entre los muertos en el pensamiento bíblico judío. Y es muy importante, hermanos, iniciar con este tema, porque existen muchas discrepancias sobre este asunto, sobre todo porque cuando nosotros vamos a buscar dentro del judaísmo la idea de la resurrección, en muchos círculos judíos también se entremezcla la idea de la reencarnación, ¿sí? Por si algunos no saben, dentro del judaísmo hay facciones que sostienen, y sobre todo las facciones místicas, las facciones dedicadas al estudio de la Kabbalah, el concepto de rectificación, el concepto que lo unen a lo que sería la parte del tikkun o de la restauración del hombre o la rectificación con el concepto de reencarnación. Primeramente, hermanos, quiero aclarar lo siguiente, y es algo que siempre hemos mencionado, que no simplemente por ser judío nosotros vamos a aceptar todo lo que esté dentro del judaísmo. Es sabido que dentro del judaísmo hay distintas posturas, hay distintas interpretaciones, y que muchas de estas interpretaciones, hermanos, han sufrido cambios a través de los siglos. ¿Por qué? Porque el judaísmo ha tenido que adaptarse a los tiempos, y no solamente eso, sino también que ha tenido que hacer frente a las persecuciones, ha tenido que hacer frente a situaciones de índole general, sobre todo con las otras creencias religiosas, muy específicamente con el cristianismo. Y también ha tenido la influencia de otras religiones, sobre todo durante la época del dominio griego, como la vamos a ver ahora, y posterior a ello, durante la época la época medieval, esa relación con otros pueblos del Medio Oriente, influyeron en la forma de pensar y de interpretar o de reinterpretar la Torah. Quiero aclarar, hermanos, que el concepto de reencarnación es algo que no encaja o no tiene una relación si nosotros creemos en Yeshua. ¿Por qué? Porque el concepto de reencarnación es un concepto nuevo que fue adoptado por el misticismo judío ya hacia lo que sería la edad moderna, y cuando nosotros estudiamos y analizamos lo que sería la perspectiva mística judía que había en el siglo I, siglo II, en todo lo que es llamada la Edad Antigua, no hay ningún vestigio de la reencarnación.
en el siglo I. E inclusive en la Edad Media tampoco hay alusión en los textos, sobre todo en la Kabbalah, en el Sefer Yetzirah u otros textos, no hay alusión a la reencarnación. Es posterior a esa época que se agregan pensamientos dentro del llamado misticismo judío de que existe una oportunidad de que la persona pasa por un proceso, y quiero aclarar también que en algunos círculos judíos existe la idea de un purgatorio, muy influenciado por el cristianismo, claro está, y también aparece la idea de la reencarnación influenciada por otros pueblos, como una manera de poder ayudar a la persona a elevarse y de alguna u otra manera pues alcanzar el objetivo, que es el hecho de participar en el Olam Haba o en el mundo venidero. Sin embargo, el hecho de que se dé el concepto de reencarnación implica un problema, y es el problema de que la persona no se hace responsable de sus actos, y llega un momento en el cual la persona, si no cumple con sus objetivos, tiene la oportunidad nuevamente de venir a la tierra y hacer otro proceso hasta que pueda purificarse. El libro de Hebreos es muy claro en decir que a los hombres les compete, les corresponde morir una sola vez y luego el juicio. O sea que no hay cabida en el siglo I, y eso lo podemos ver en variados textos, de lo que sería la reencarnación. Así que esta idea de reencarnación dentro del judaísmo hoy en día es un añadido, es algo que aparece posteriormente y que es bueno que sepamos como creyentes en Yeshua, porque lamentablemente muchas personas se pierden en el camino con este concepto y pues piensan que simplemente por el hecho de que es judaísmo, pues se acepta inmediatamente. Nosotros estamos buscando, hermanos, la iglesia del primer siglo, buscando el pensamiento del primer siglo, y es ese nuestro objetivo. Claro está, la iglesia del primer siglo es una iglesia judía que tiene un pensamiento judío, y es por ello que estamos interesados en entender el pensamiento judío de la época del segundo templo, de la época de Yeshua y de sus discípulos. Así que luego de esta introducción, hermanos, vamos a entrar directamente en materia sobre nuestro tema, el concepto de la resurrección en el pensamiento bíblico judío. Bien, hermanos, continuando, les invito a buscar el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 12 al 17. En realidad es un texto que debemos leer por completo. Voy a darles un contexto. Pablo escribe a la iglesia en Corinto porque hay una discrepancia entre los miembros que no son judíos, porque la iglesia de Corinto no era una iglesia judía, pero que había abrazado las tradiciones de Israel, hermanos, al punto que cuando usted lee Primera de Corintios capítulo 5, vemos a una iglesia que no es judía, celebrando Pesaj, sacando la levadura, y vemos una iglesia en Corinto que más adelante hay una discusión en la cual Pablo deja así por sentado de manera muy clara que el que no es judío puede guardar las fiestas. Más adelante en Colosenses se hace una alusión, una explicación un poco mucho más detallada sobre ese asunto en Colosenses capítulo 2. Sin embargo, hermanos, dándoles el contexto de esta iglesia en Corinto,
Recuerden que estas personas vienen de un contexto no judío. Y en el judaísmo de la época habían influencias en el judaísmo tradicional, vertientes de judíos que seguían la tradición propia de los sabios de los tiempos de Esdras y Nehemías, pero también habían o existían los llamados judíos helénicos, es decir, que tenían una influencia de los griegos, de la filosofía griega, y esto creaba cierto tipo de discusiones entre ambos grupos. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, vemos muchas veces que menciona a los judíos helénicos. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasa con Pablo? Pablo tiene que aclarar una situación que se está dando en la iglesia de Corinto, que están diciendo que la resurrección no forma parte del pilar de la fe. Y hay una especie de confusión en la iglesia porque los judíos helénicos no creen en el hecho de la resurrección, sino que más que todo están unidos al pensamiento platónico de la inmortalidad del alma. Es decir, que cuando morimos, el alma es inmortal, no se necesita el cuerpo, porque recuerden que Platón en la filosofía griega es un idealista, es decir, que él persigue es liberarse del cuerpo, que es una cárcel, y que el cuerpo, como al ser una cárcel, no es importante la parte material, sino simplemente lo espiritual, que cuando el hombre muere se libera de esa cárcel. Y pues Platón decía que nuevamente retorna al topos Uranus, es decir, al lugar perfecto, al mundo de las ideas. Y que es allí donde realmente se encuentra la verdad. Platón plantea que todo lo que sea ideal, abstracto, desde el punto de vista nuestro, lo que es espiritual es bueno, mientras que la materia es mala. Este era el pensamiento de los judíos helénicos. ¿Y qué sucede? Que estaba influyendo dentro de la iglesia de Corinto, y Pablo tiene que llamar la atención a esta comunidad y dejar claro cuál es el pensamiento de los creyentes en Yeshua, que no es un pensamiento nuevo, no es un pensamiento inventado, sino que es un pensamiento que lleva una trayectoria que la vamos a aprender en el día de hoy en este estudio inédito. Voy a leer un fragmento de 1 Corintios 15, sería bueno que usted leyera el capítulo completo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Es muy interesante ver cómo Pablo plantea este razonamiento desde el punto de vista de la lógica aristotélica y empieza a darle un argumento a los que pertenecen a la iglesia en Corinto de que por un lado creen en Yeshua, creen en su resurrección, pero por otro lado están creyendo en la teoría de Platón de la inmortalidad del alma, y eso es como algo que realmente no concuerda. Adicional a ello, al pensamiento platónico, también estaba el pensamiento gnóstico. Y Pablo está tratando de dar luces a las
a la iglesia en Corinto, a sus miembros, de que tengan mucho cuidado de este tipo de personas que alejan a los miembros de la verdadera fe. Y es por ello que Pablo empieza toda una disertación en Primera de Corintios capítulo 15, hablando de cómo es el proceso de primeramente el Mesías como primicia de los que durmieron, es decir, Él es el ejemplo de cómo será la resurrección y luego cómo será el proceso con nosotros en el final de los tiempos. Porque sembramos, como dice Pablo, en corrupción y resucitamos en incorruptibilidad. Y que nosotros, pues, como más adelante, él va a hablarle a la iglesia en Tesalónica, que los muertos en Cristo resucitarán primero en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y que aquellos que hayamos quedado seremos transformados, que no es más que el hecho de que, como dice el libro de Joel, seremos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y tendremos nuestro cuerpo físico restaurado, y eso nos va a permitir a nosotros tener una vida un poco más larga en edad, así como era en los tiempos bíblicos, pero sobre todo esto es producto de que nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de Dios porque hemos sido transformados, llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y que realmente pues hemos cumplido con la voluntad de Dios y que esa voluntad está en nuestro querer como hacer. Entonces, hermanos, en medio de este contexto, Pablo explica que la resurrección es uno de los pilares de la fe en Yeshua. Y no es simplemente un pilar para los creyentes en Yeshua, sino que también lo era en la época del Segundo Templo y sigue siendo un pilar dentro del judaísmo. El propio Maimónides lo menciona en sus 13 principios de la fe. Y nos damos cuenta entonces que es importante que entendamos que el hecho de la resurrección es uno de los elementos que forman parte de la instauración del reino de Dios y del plan divino. Vamos a ver eso a través de la historia bíblica y vamos a compartirlo en este estudio. Dentro del judaísmo, hermanos, la creencia de la resurrección se ha ido transformando con el decorrer de los siglos. No es que la resurrección, hermanos, va a aparecer de manera directa en la Biblia y va a estar desarrollada en la Torá, sino que ha venido sufriendo una serie de cambios y va siendo mucho más elaborada con el paso del tiempo. Entre los primeros hebreos no existía una idea definida de que los muertos revivirían, y eso nosotros lo vamos a ver que cuando vemos en la Torá no hay una alusión directa en el texto de la Torá acerca de la resurrección, y tampoco se habla de que los muertos vuelvan a vivir en sus cuerpos en la tierra nuevamente. Es más, el texto de Génesis nos habla que el hombre volverá al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero no hay alusión de que hay una esperanza. No hay una alusión directa de que realmente el hombre volverá a vivir. Sin embargo, hermanos, vemos que en esa primera época las personas tenían una vida mucho más extensa. Vivían más de 900 años. Y vemos allí, hermanos, que realmente en ese aspecto las cosas son distintas en los primeros tiempos antes del diluvio. Luego, cuando el hombre decide
apartarse de Dios, Dios disminuye la cantidad de años de vida del hombre a 120 años. Y vemos entonces, hermanos, posteriormente, y conocemos la historia bíblica, que a pesar de que Noé y su familia se salvan en el diluvio, el hombre logra poblar nuevamente la tierra, los descendientes de Noé, pero nuevamente aparece esa parte de el libre albedrío del ser humano que toma caminos distintos, como lo sabemos en la Torre de Babel. Ya Dios lo había advertido en los días de Noé, después del diluvio, que el hombre piensa hacer el mal desde su mocedad, desde su adolescencia. Sin embargo, hermanos, nosotros no vemos algo elaborado en la Torá sobre la resurrección. No es sino hasta el momento en que Israel llega a experimentar el exilio, cuando surge la búsqueda de esa esperanza mesiánica, que los judíos empiezan a desarrollar la creencia de la resurrección. No es que la resurrección, hermanos, o los principios de la resurrección no estén en la Torá, están en la Torá como lo vamos a ver ahora. Pero el buscar entender la resurrección no vino a darse sino hasta el momento en el que los judíos experimentan el exilio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Primeramente vamos a partir del principio Hashem da vida. Desde tiempos antiguos, la idea de que el Todopoderoso puede revivir a los muertos se encuentra presente en el texto de Deuteronomio 32-39. Ese es el cántico Hasinu, que leemos ya al final del libro de Deuteronomio, y nos dice lo siguiente este texto. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es en este cántico donde aparece por primera vez, hermanos, de manera explícita, la alusión de que Dios es todopoderoso, y es por ello que cada vez que nosotros hacemos la Shmoneh Esrei, la Amidah, nosotros iniciamos en la parte de Ata Gibor, es decir, tú eres poderoso para resucitar a los muertos. Esa oración está basada en este principio. Hashem da vida. Yo hago morir y hago vivir. Él es todopoderoso. Luego, en el Tanaj, nosotros vemos que no hay ninguna otra alusión al hecho de la resurrección, hasta que llegamos al libro de Job, cuando se expresa por parte del propio Job un anhelo por la resurrección. Y eso lo vemos en Job capítulo 14, podemos buscar ese texto, versículo 13 al 15, dice: Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Observe que en el texto de Job hay una pregunta, no hay algo establecido, hermanos. No hay una respuesta. En el caso de
este fragmento con Job de que exista de manera explícita el concepto de resurrección. Observe que él pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y es aquí, hermanos, donde empieza a darse poco a poco ese cuestionarse acerca de qué sucede con el hombre cuando muere. Y a veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿y por qué no se elaboró inmediatamente la doctrina de la resurrección o el concepto de resurrección? Si nosotros analizamos, el plan de Dios era que el hombre, que Israel recibiera la Torá, que entrara a la tierra prometida, que viviese de acuerdo con la Torá, y que ese vivir de acuerdo con la Torá traería bendición a ellos y sería la instauración del reino de Dios. Es decir, retornaríamos al jardín del Edén, Israel sería ejemplo para las naciones y las naciones se volverían a Hashem. Sin embargo, esto en la práctica no ocurrió debido a que, como sabemos, el ser humano tiene libre albedrío y todo este proceso de la redención, de la salvación, se va aplazando y se va aplazando. Y es allí donde se empieza entonces a desarrollar o a explicar qué sucederá al final de los tiempos. Job, en el capítulo 19, versículo 25 al 26, ya al final deja claro de que existe una esperanza cuando declara, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es aquí donde, hermanos, vemos que realmente existe dentro del texto de Job, a pesar de que no queda muy claro, de que hay un cuestionamiento acerca de que si viviremos después de haber muerto, qué va a pasar con nosotros. Job llega al punto en el capítulo 19, declarar, yo sé que mi Redentor vive, y que ciertamente, hermanos, en carne veremos a Dios. Entonces aquí ya se va prácticamente moldeando esta idea de la resurrección. Es importante mencionar, hermanos, que existe una alusión indirecta en el Midrash acerca de la resurrección. Si recordamos en Akedat Yitzhak, es decir, en el sacrificio de Isaac, vemos que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Yitzhak en Moriah, que lo ofrezca en holocausto. Abraham accede y ya cuando va a consumar el sacrificio, pues un ángel le detiene. Sin embargo, vemos aquí en la historia de Abraham, y el Midrash explica que ciertamente Abraham tenía la intención de sacrificar a su hijo, pero a su vez, en medio de esa contradicción, porque es el hijo de la promesa, Abraham también sabía muy claramente que Dios es poderoso para revivir a los muertos. Y eso queda muy claro, ese Midrash queda muy claro en Hebreos 11, 17, 19, cuando hace alusión a esa situación de que realmente el Señor es capaz de resucitar a los muertos y que, como dice el texto de Hebreos, ciertamente Abraham esperaba y confiaba en él de que Dios es poderoso para devolverle la vida a Isaac. Hay otros textos, hermanos, en el Tanaj
específicamente los que Ketuvim en los escritos, que también hacen alusión al pensamiento de la resurrección. Cuando leemos el Salmo 49, que por cierto es el Salmo para poder entender la parábola de el rico y Lázaro, o de el rico y Eleazar, nosotros nos encontramos que ciertamente hay una alusión a la resurrección. En el versículo 14, recordemos que el contexto del Salmo habla acerca de la situación del rico y del pobre, del confiar en las riquezas. Y ciertamente el salmista dice, el hombre es semejante a las bestias que perecen, todos morimos. Sin embargo, en el verso 14 dice que todos nosotros como rebaños somos conducidos al Seol, es decir, somos conducidos a la tumba y pues somos sepultados. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Es decir que aquí hay una alusión a que ciertamente aquel que ha cumplido en justicia y en rectitud dice que se enseñoreará en la mañana, es decir, que resucitará. En el Salmo 73 también hay otra alusión al hecho de el concepto de lo que sería el tema de la resurrección. Y es que el Salmo 73, ahora no tengo tiempo para leerlo en completo, pero en esencia el Salmo 73 muestra que los impíos van al Seol y las almas de los justos van directamente a Dios, y que ciertamente aguardan ese momento en el cual se dé la resurrección. Poco a poco, hermanos, como ustedes van viendo, se está básicamente como las piezas de un rompecabezas armándose lo que sería, hermanos, el concepto de la resurrección en este periodo, en esta época. Cuando leemos el Salmo 72, específicamente el Salmo, el versículo 16, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Este texto del Salmo 72 es un texto que habla acerca del reinado del Mesías. Y es muy interesante, hermanos, ver que la palabra hebrea que está allí para será su nombre para siempre es la palabra Yinon. Yinon significa floreciente. Y el autor del Salmo deja muy claro a través de esta analogía de la simiente del grano de tierra que es lanzado, plantea cómo será la resurrección, o deja el germen de cómo será la resurrección, como un puñado de grano que es lanzado en la tierra, que se pudre el grano, es decir, el grano muere, pero que luego se levanta en una nueva semilla, a través de la semilla, disculpe, y se levanta y forma un nuevo ser. De esa misma manera decían los sabios y explican que su nombre, el nombre del Mesías, será Yinon, el floreciente, porque es a través de él que el ser humano florecerá, es decir, que volverá a la vida. Observe
todo este proceso, hermanos, se va dando de manera paulatina. Se van agregando cosas al concepto de la resurrección. Hemos ya visto que Dios es poderoso para dar vida. Hemos visto que al principio no había una claridad en Job que existiese la resurrección, pero luego más adelante él habla acerca de que nuestro Redentor vive y que veremos en carne a Dios. Es decir, que hay una resurrección física. Vemos en la parte del Salmo 49 que ciertamente los rectos se levantarán en la mañana, es decir, que los impíos son los que perecerán, pero que los rectos se levantarán. Y el Salmo 73 que también vuelve a reafirmar este pensamiento, que los impíos van al Seol, pero las almas de los justos van directamente a Dios. En este contexto, hermanos, va a ir formándose ya de una manera mucho más detallada el concepto de lo que sería la resurrección. De esta manera, hermanos, vemos que los primeros casos de resurrección en el Tanaj, es decir, en el llamado Antiguo Testamento, solo aparecen posterior a la época de los jueces, de la escogencia de Saúl, de David y de Salomón, y es en el tiempo de los profetas. Observe que el primer caso que se hace alusión en el Tanaj es el caso de Eliahu, que ora y resucita a un joven de la muerte, y que es el hijo de la viuda de Sarepta, que no es más que Jonás, a quien él resucitó. Y luego vemos que su discípulo, Elisha o Eliseo, resucita al hijo de la mujer sunamita, que era el hijo que él predijo previamente, que nacería de esta sunamita. Pero también vemos que cuando Elisha o Eliseo muere, un hombre es colocado en su tumba, y esa persona, al tocar los huesos de Elisha, vuelve a la vida. Entonces quiere decir, hermanos, que hay en este momento, en el periodo profético de Israel, dentro del plan de Dios, aparece, vamos a decirlo así, de manera física, aquello que va a suceder en el final. O sea, es una antesala, un preludio de lo que sucederá en el final de los tiempos. Y que es curioso que aparece ese en los tiempos proféticos. No hay alusión de resurrección o de casos de resurrección, más que todo antes del periodo de los profetas. Es en el periodo de los profetas, en el momento en que Israel se encuentra alejado, apartado de Dios, y que posteriormente eso lo lleva al exilio, donde aparece la resurrección, donde aparece por primera vez también ese concepto de que es posible volver a la vida. Y los profetas en esta época van entonces a dar un poco más de luces de cómo es ese proceso de la resurrección. Vamos a hablar un poco acerca del desarrollo del concepto de la resurrección. Como ya dijimos, luego de la división del reino y del exilio, es cuando el concepto de la resurrección fue detallado. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué?
¿por qué es que los profetas detallan más el asunto de la resurrección? Recordemos que Israel se encuentra en un momento muy difícil, es sacado de su tierra por haberse apartado de Hashem, pierde toda esperanza, es llevado exiliado, el reino del norte es llevado por los asirios, disperso entre las naciones, y el reino del sur cae a manos de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, en Babilonia, y pues es un momento en el cual las palabras de los profetas traen consuelo a Israel, con palabras de exhortación, con palabras que llevan a analizar las conductas, pero sobre todo también hay palabras, además de las amonestaciones que se dan en las palabras de los profetas, también hay palabras de esperanza, basadas en lo que Dios promete en la Torá, en el canto Hazinu. Y es aquí, hermanos, donde se empieza a dar esa esperanza en el tiempo de los profetas. Sin embargo, el pueblo empieza a preguntarse, ¿y cómo sucederá esto? Así los profetas empiezan a dar una pincelada de cómo sucederá esto. El profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 19 dice, tus muertos vivirán. Es la primera vez que aparece la resurrección de manera directa. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Hablando de la restauración futura de Israel, darle una esperanza a Israel en medio de las injusticias. Si recordamos el Salmo 91, dice que los impíos florecen como la hierba, pero que florecen es para ser destruidos eternamente, pero el justo florecerá como la palmera. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Porque es en la época del exilio donde está la duda, la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hemos perdido toda esperanza. Es interesante ver que la palabra para hortalizas, que fue traducido como hortalizas, es la palabra orot. Sin embargo, hay un problema con esa traducción de hortalizas, porque orot viene de or. Or significa luz. Y es aquí donde los sabios determinan lo siguiente, ¿ok? Si queremos traducirlo directamente, sería porque tu rocío es cual luces, y la tierra dará sus muertos. En el Talmud, en el Tratado de Ketubot 111b, declara lo siguiente en cuanto al texto de Isaías 26, 19. Todo el que ha tomado durante su vida de la luz de la Torá, la luz de la Torá lo revivirá. Y todo el que no tomó de la luz de la Torá, esta luz no lo resucitará. En pocas palabras, hermanos, los sabios interpretan el texto de Isaías 26, 19 diciendo lo siguiente. Para que exista la resurrección, la persona durante su vida debió alimentarse de la luz de la Torá. Porque es esa luz de la Torá, ese alimento espiritual, el que lo revivirá. Pero todo aquel
que no haya comido y bebido y no haya tomado la luz de la Torah, esa luz no lo revivirá. Sé que ya en su mente está haciendo un clic, hermanos, de que son las mismas palabras de Yeshua cuando habla sobre el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que coma de mi carne y bebe de mi carne, de mi sangre, disculpe, vivirá eternamente y yo le resucitaré en el día último. Yeshua está hablando de este texto, de Isaías 26, 19, de tu rocío es cual luces. Así que, hermanos, vemos que poco a poco en la época de los profetas, el concepto de la resurrección va ampliándose mucho más. Habla de que los muertos revivirán y que los cadáveres resucitarán. Y observe que va tomando mucho más forma, hermanos. Va diciendo que la resurrección será como un valle de los huesos secos. Así dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Y Ezequiel dice que estos huesos empieza a salirle los tendones, órganos, carne, y vuelven a vivir. En la visión de Ezequiel del valle de los huesos secos, determina ese proceso de, hermanos, de regeneración del cuerpo. E inmediatamente, hermanos, es curioso que luego de Ezequiel 37, de hablar de esa resurrección, se habla de la restauración y reunificación de Israel en el capítulo 38. En pocas palabras, hermanos, todo ese proceso, 36, 37 y 38, se reunifica a Israel 36, disculpe, el capítulo 36. Dios pues llama de vuelta y unifica a las tribus perdidas y luego entonces hay una, ¿verdad?, resurrección. Hay una esperanza. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos, estamos hablando que ese es parte del exilio babilónico. Luego de Babilonia vinieron los persas, y luego de los persas, en el periodo de los persas, que es el tiempo de la reina Esther, Ciro determina que puede regresar el pueblo nuevamente a reconstruir, que es el tiempo de Esdras y Nehemías. Los persas son vencidos por los griegos y es aquí donde aparece la figura de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y nuevamente, hermanos, en esta época que ya se pensaba que Israel ya no sufriría más exilios, vemos a Antíoco que profana el templo. Y se agrega algo interesante a esta época, ¿ok? Que es el hecho de que el Rey del Universo, dice el libro de Macabeos, nos resucitará algún día para la vida eterna por haber muerto en defensa de sus leyes. En pocas palabras, la resurrección está unida una vez más al hecho de cumplir la voluntad de Dios. Pero si vemos, hermanos, todos estos textos que están aquí nos indican que la resurrección está unida única y exclusivamente a aquellos que han creído en Dios. No habla de aquellos que no han creído en Dios, no habla de aquellos que no forman parte de Israel. Entonces la pregunta es, bueno, ¿únicamente resucitarán los que pertenecen a Israel y los que han obrado de forma justa? Y es aquí donde, hermanos, encontramos el texto del escrito de Daniel.
Y es aquí donde aparece el concepto de retribución. Miren cómo se va formando el concepto de la resurrección. Poco a poco se va armando el rompecabezas. ¿Sí? El Señor resucitará, nos resucitará en cuerpo, pero la pregunta es, ¿a quiénes? ¿Únicamente a los judíos, al pueblo de Israel? ¿Y de los del pueblo de Israel serán todos o solamente los justos? Hasta este momento es solamente los justos. Daniel agrega algo más. En medio de este rompecabezas que estamos armando, Daniel dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia, la cual tendrán siempre delante de sí. Los sabios brillarán como la luz del firmamento, y como estrellas por toda la eternidad aquellos que hubieren enseñado a muchos la justicia. Observe, hermanos, aquí viene el concepto de retribución. No únicamente van a resucitar los justos, también aquellos que no han procedido de manera correcta. Porque los que sí han procedido de manera correcta será para vida eterna, mientras que los que no han procedido de acuerdo con la Torá serán para condenación eterna. Y es aquí, hermanos, donde se agrega un punto más dentro del pensamiento de la resurrección. Pasado el tiempo, hermanos, y ya con el dominio romano, estamos hablando del siglo I, antes de la era común y durante la era común, surge en este tema de la resurrección una discusión entre dos facciones o dos sectas, dos partidos religiosos: los fariseos, los perushim y los saduceos. De ellos ya hemos hablado en muchas ocasiones, hermanos, y pues hemos explicado un poco sobre el pensamiento de cada uno. Los fariseos creían en la resurrección, basados en los textos que hemos conversado, mientras que los saduceos, debido a una interpretación de el pensamiento de su maestro, que es Sadoc, que Antignos de Sojo interpretó el texto de Sadoc como que no existe ninguna retribución, no existe ningún premio o castigo al final de nuestra vida. Interpretó mal ese texto que había dicho el pensador, y se crea entonces el pensamiento de que no existe la resurrección, no existe la retribución, no existe un premio al final del camino. Es por ello que los saduceos no creen en la resurrección, y Yeshua tuvo una discusión, si recordamos, una discusión con los saduceos, el texto que dice que querían colocarle una trampa a Yeshua, una mujer se casó, no tuvo hijos, cada uno de sus maridos murió en el camino, y para cumplir el levirato se casaba con el otro hermano, hasta que al final, pues, los saduceos le preguntan a Yeshua cuál es el esposo de la mujer si no ha dejado descendencia. Entonces Yeshua responde y les dice que en el reino de Dios, en el final, los seres humanos ya no se casarán ni se darán en casamiento,
Porque en el reino de Dios, ¿verdad? Las personas serán como ángeles del cielo. Y es aquí donde algunos pensarán, bueno, ¿qué significa eso de que serán como ángeles del cielo? Antes de la caída del hombre en el jardín del Edén, el ser humano cumplía la voluntad de Dios. Hacía la voluntad de Dios. De manera, vamos a colocarlo así, de manera propia, es decir, que él decidía hacer la voluntad de Dios. Los ángeles tienen una cualidad, los ángeles no tienen libre albedrío, los ángeles hacen la voluntad de Dios. No pueden elegir ni escoger hacer algo en contra de Dios. Los ángeles tienen voluntad, sí, pero no tienen libre albedrío. Es decir, que los ángeles, si quieren hacer algo en medio de su voluntad, deben pedir el permiso divino. Yeshua en ese texto está diciendo que cuando se dé la realidad en el reino, la gente hará la voluntad de Dios. Será de acuerdo o caminará de acuerdo a la voluntad de Dios. Serán como ángeles. A eso es lo que se refiere Yeshua. Y ciertamente la pareja va a tener la misma connotación, es decir, va a tener la misma el mismo camino que debió ser cuando Dios creó a Adán y a Java, Adán y Eva, antes de la caída en el jardín del Edén. Eso es lo que Yeshua está diciendo en ese texto. Serán como ángeles del cielo. No es que no sentirán amor, no es que no sentirán, no, sino que se trata de que ellos van a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a cumplir la voluntad de Dios como los ángeles del cielo. ¿Sí? Es muy interesante que el ministerio de Yeshua y la resurrección guardan una relación. Si vimos, la resurrección aparece en el tiempo de los profetas. De allí muy poco, no hay alusiones de resurrección en los textos de los escritos, ni de los profetas directamente, otros textos más, sino que vuelve a aparecer la resurrección en la figura de Yeshua, como parte del proceso o como señal de la instauración del reino de Dios. No solamente la cura de las enfermedades, sino también la resurrección de la hija de Jairo, como usted lo conoce, de aquel shamash, aquel diácono de la sinagoga, que su hija fallece y que Yeshua dice, voy a despertarla. Está el hijo de la viuda de Naim, de la aldea de Naim. Está el propio amigo de Yeshua llamado Eleazar, que usted lo conoce como Lázaro, el hermano de Marta y de Miriam, que yacía 4 días, que había fallecido, y que Yeshua dice que Yeshua permite que esto suceda, y confiando en el Señor, que es todopoderoso para resucitar a los muertos, Yeshua, conmovido, llora por su amigo Eleazar, dirige una oración al Padre y el Padre resucita a Eleazar de entre los muertos. Al punto que esto causa conmoción a Yosef Cayafa, a José Caifás y a todos los saduceos que dirigían, porque eso iría en contra del pensamiento saduceo que no creía en la resurrección. Entonces vemos que en el ministerio de Yeshua, en
se da de manera explícita el hecho de la resurrección como un componente para demostrar a Israel que hay esperanzas. La resurrección es, hermanos, un signo, una señal de la instauración del reino de Dios. Que Dios es justo, que retribuye de acuerdo a las obras. Y no solo fue con Yeshua, también el ministerio de los apóstoles. Tenemos dos casos en el libro de Hechos de los apóstoles. El caso con Pablo de Eutico, de este joven que cayó del tercer piso, que murió, y que Pablo va a recogerlo. Todo el mundo está llorando. Pablo va a levantarlo y el muchacho vive. Y no es solamente el caso de Eutico, está el caso con el caso de Pedro, con el caso de Dorcas. Entonces, la resurrección se convierte en el primer siglo como la señal de la instauración del reino de Dios. Ahora entendemos por qué Primera de Corintios capítulo 15 habla de la resurrección y su unión con la instauración del reino. Por eso es que Pablo dice, si nosotros no creemos que Yeshua resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra obediencia y fidelidad a Dios, porque Dios es un Dios que retribuye, es un Dios justo, un juez justo. Vana es nuestra predicación si Él no resucitó. Si no creemos en la resurrección, hay un problema. Porque entonces Yeshua no resucitó de entre los muertos. Pero sabemos que Yeshua resucitó de entre los muertos. Y hay, hermanos, indicios, como lo vamos a ver ahora, que muestran realmente que Yeshua resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros nos vamos a el texto de Mateo 27, 62, 28, 15, habla del relato de la resurrección, del momento en el cual el Sanedrín coloca unos guardias, pide a Roma que coloque unos guardias y que selle el sepulcro. Y luego vemos que cuando Yeshua resucita, que se da aquel terremoto y que el ángel dice que luego va a recibir a Miriam de Magdala, a María Magdalena y a las otras que llegaron a ungir el cuerpo en el primer día de la semana, muy de mañana. Vemos que el ángel dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Pero al final de este texto de Mateo 28:15 dice que el Sanedrín dijo que se difundiera que los discípulos habían robado el cuerpo de Yeshua. Y es interesante que el texto de Mateo 28 dice que es ese el rumor que se ha difundido hasta el día de hoy, o sea, hasta el momento en que ese texto se escribe. Existen dos fuentes, hermanos, que nos van a ayudar a nosotros a sustentar la veracidad del relato de Mateo. En el año de 1878 se descubrió un edicto proclamado en los años de Tiberio. Y este edicto decía, que es llamado hoy en día el edicto de Nazaret, decía lo siguiente, hermanos, muy curioso, presten mucha atención. Proclamación de César. Es mi deseo que las tumbas y las sepulturas permanezcan selladas para beneficio de aquellos que las han hecho. Es decir, las tumbas y las sepulturas tienen que estar selladas si no se han usado.
y para sus hijos, miembros de la familia y de su religión. Sin embargo, si alguien acusa diciendo que otra persona las ha destruido, quitando al que hubiese sido enterrado, o con mala intención haya quitado el sello en otras piedras, esa persona será traída a juicio y sentenciada a la pena capital por violar un sepulcro. ¿Qué sucede, hermanos, con este texto? ¿Por qué Tiberio tiene que preocuparse por dar detalles de cosas que pueden ocurrir, de una profanación de una tumba, de haber quitado el sello, ¿ok? Para sacar a la persona? Quitando al que hubiese sido enterrado, es decir, sacando a la persona de la tumba, robándose el cuerpo. ¿Por qué Tiberio tiene que hacer todo esto? ¿Por qué hay un edicto? Es muy claro. Si da tantos detalles exactos, es porque esta situación era el rumor que se difundió de que Yeshua, sus discípulos, habían tomado el cuerpo y se lo habían llevado. Al punto que obligó a Tiberio a hacer un edicto para que esto no volviese a suceder, porque el rumor se había difundido. Y en realidad no es que sus discípulos robaron el cuerpo. Miren que hay un texto en Toldot Yeshu, que yo lo he comentado con ustedes, que es un escrito antiguo, donde el judaísmo echa por tierra la mesianidad de Yeshua. Y en el Toldot Yeshu, en esas historias que son narradas en el Toldot Yeshu, dice que sus discípulos robaron el cuerpo. Es curioso que a pesar de que, hermanos, Toldot Yeshu fue escrito en la Edad Media, el rumor dentro del judaísmo tradicional todavía permanecía de que sus discípulos robaron el cuerpo. No solamente existe la prueba de el edicto de Nazaret. Existe una piedra que fue encontrada en el año 2000 y que fue analizada por el profesor Israel Knoll. Esta piedra data del siglo I antes de la era común o inicios del siglo I de la era común. Es una piedra, una tablilla que contiene 87 líneas de texto escrito en hebreo de la época, donde se relata la conversación del ángel Gabriel y de un profeta que no se identifica cuál es. Lo interesante es que esta piedra fue encontrada en la región del Mar Muerto, o sea que tiene que ver mucho con los esenios. Y lo curioso de esta piedra es que hay un texto, un trecho en esta piedra que dice algo muy curioso de una manera profética, antes de que ocurriera. Porque estamos hablando del siglo I antes de la era común o inicios del siglo I de la era común. Yeshua, recuerden que murió en el año 27-28 aproximadamente. Y el texto dice lo siguiente: en 3 días vive yo, Gabriel,
te lo mando. En 3 días vive, yo Gabriel te lo mando. Quiere decir que aquí hay una alusión a una profecía que va a ocurrir, que después de 3 días alguien va a resucitar y que Gabriel, el ángel, tendrá que ver con esa resurrección. Muy curioso es que, hermanos, el texto de la resurrección de Yeshua habla acerca de un ángel que quita la piedra y que realmente quita el sello, ese sello que decía Tiberio, que dio ese edicto posterior a la época, para ya cuidar las tumbas, porque así se lo exigió el Sanedrín posteriormente. Y ¿qué sucede? Que ese ángel llega habiendo ya pasado 3 días y 3 noches. Y esta piedra descubierta en el año 2000 ha traído gran expectativa porque ella confirma, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza en el Brit Hadashah, en la figura de Yeshua como el Mesías que resucitó de entre los muertos. No se trata de una simple historia, hermanos. Como el propio Yeshua dijo, las piedras hablarán. Y es por ello, hermanos, que el tema de la resurrección es muy importante para nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra fe. Como lo hemos explicado, hermanos, en otros momentos, cuando hemos hablado de los Aharit Hayamim, de los días venideros, el libro de Apocalipsis nos habla de 2 resurrecciones. La primera resurrección, que será de aquellos que han muerto en el Mesías, y esos que han muerto en el Mesías al tocar la trompeta final, el shofar final, la última trompeta, que es la trompeta de Apocalipsis, que declara la llegada del Mesías. Esos muertos en Cristo, como dice Tesalonicenses, resucitarán primero. Y nosotros que hayamos quedado seremos transformados. Pero al ser transformados, hermanos, no moriremos aún. Porque el Señor Yeshua va a reinar por 1000 años. En Isaías capítulo 65 nos muestra de cómo va a ser esa realidad. Las personas que hayamos quedado, que hemos sido transformadas, vamos a vivir siendo Yeshua nuestro Rey. Y aquel que no vaya a Jerusalén en las festividades, Dios no enviará lluvia a esas regiones. Habrán 2 tipos de personas. Aquellos que han resucitado, participado de esa resurrección, cuando Yeshua vuelva, y nosotros que hemos sido transformados, y también estarán aquellos que han sobrevivido a el Armagedón, a la guerra de Armagedón. Que luego, hermanos, ¿qué sucede con nosotros? Igual que aquellos que son los sobrevivientes, como no hemos pasado por la muerte, moriremos, sí,
Pero en el caso nuestro que hemos sido transformados, viviremos por muchos más años, como lo era en los tiempos antes del diluvio. Sin embargo, dice el texto de Apocalipsis, si seguimos la cronología, va a haber la guerra de Gog y Magog. Nuevamente va a haber una rebelión casi al final del reinado de Yeshua. Y pues esa guerra termina rápidamente. Y allí viene entonces el juicio. Todos los muertos resucitarán para ser juzgados y pasar sus obras, como dice el propio Pablo, por el fuego, a ver cuál perece y cuál no. Y aquellos que ya resucitaron, que resucitaron en la primera resurrección, recibirán su galardón. Aquellos que han muerto durante el milenio, aquellos que murieron antes pero que no creen en Yeshua también serán juzgados, y aquellos sobrevivientes que han muerto también serán juzgados. Y, como dice el propio Daniel, unos irán para vida eterna y otros para condenación eterna, es decir, la muerte segunda. Así que, hermanos, el concepto de la resurrección es sumamente importante para nosotros como creyentes, porque no solamente se trata de el concepto en sí, sino también es que él forma parte del proceso de la redención y de la restauración y la instauración del reino de Dios en medio de nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde en este tiempo. Hag Pesach Sameach Vekasher. El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.